Cajas negras. Falta poco para el aterrizaje, y muy pronto habremos olvidado el miedo que la mayoría de nosotros tenemos a volar. Por casualidad, un pasajero mexicano estaba filmando este particular final de viaje en Guatemala. Pero lo que ni él ni los demás pasajeros sabían era que una tormenta tropical acababa de pasar sobre el aeropuerto y que la pista estaba húmeda. Y el Boeing 767 iba a demasiada altura y a demasiada velocidad. Increíblemente, a pesar del terror y del caos, nadie resultó herido. La evacuación fue un éxito. Este era un avión moderno, con lo último en seguridad. Por esto los pasajeros pueden agradecer el trabajo de los detectives de accidentes aéreos. Que salió de San Salvador. Es increíble. Todo salió bien. Gracias a Dios, parece que no hay nadie herido ni nada parecido. Detectives de accidentes. As you can see, we're in final preparation for your flight, and we're going to do our best to make it safe and enjoyable. You can help us by paying close attention to the following safety instructions. All carry-on items must be placed completely under the seat in front of you or in an overhead compartment. Use caution placing or removing items from the overhead bins. During taxi and takeoff, Para la mayoría de nosotros, los rituales de seguridad aérea no tienen más importancia que la de un mero anuncio que hay que soportar antes de que sirvan las bebidas. Estadísticamente hablando, volar es, con mucho, el medio de transporte más seguro. Solo hay una probabilidad entre 1 millón de verse implicado en un accidente. En parte ello se debe a la labor de los detectives de accidentes, cuyo trabajo es investigar accidentes para asegurarse de que nunca volverán a producirse. Los investigadores de accidentes aéreos norteamericanos pertenecen a la National Transportation Safety Board, la NTSB, y este es su último desafío. En el mes de julio de 1996, el vuelo 800 de la TUA, un Jumbo Jet, se estrelló en el Atlántico pocos minutos después de haber despegado, muriendo sus 230 pasajeros. Se produjo una explosión en el aire y varios meses después nadie sabe aún la razón. El desastre de la TUA se produjo después de otra tragedia que representó para la NTSB su investigación más difícil, físicamente hablando. There has been a terrible air crash just northwest of Miami International Airport, a ValueJet DC-9. The ValueJet DC-9 plummeted into the alligator-infested swamps of the Florida Everglades shortly after takeoff from Miami International Airport. Very deep. We see people waiting out there, and it's very hard to believe that there is an airplane under all of this right now. Where is the wreckage of this aircraft? I mean, it seems to be only just little pieces, bits and pieces. Sources say the plane slammed nose first into the swamp at more than 300 miles per hour. An eyewitness saw the jetliner nosedive at a 75-degree angle. Y verán, estaba girando así, yo no sabía qué estaba pasando. Y después giró hacia el otro lado y entonces fue cuando empezó a caer. Quiero decir que cayó verticalmente y pensé, se va a estrellar. Y luego, ¡boom!, estalló. En un aeropuerto de Washington se reúne la élite del equipo de la NTSB.
Les han llamado a su casa y no tienen idea de cuánto tiempo van a estar fuera. Desde el momento en que recibimos la llamada hasta que despegamos en el avión con todo el equipo en dirección a Miami, habían pasado 3 horas y media, lo que supone una buena marca para nosotros. Esta es la primera vez que se ha permitido a cámaras ajenas al equipo viajar con él. Greg Fate está al mando del equipo. Es un hombre joven y ambicioso, y esta es su tercera gran investigación. Los investigadores de la NTSB siempre van acompañados por un miembro de la Junta, un cargo político. En este caso se trata del vicepresidente Robert Francis. Quiere saber qué vamos a hacer como equipo investigador, cómo vamos a hacerlo, por qué él será el responsable de hablar con la prensa en el lugar de los hechos. Lo más importante es que puedes llamar por la línea telefónica, recibir los esquemas y los planos de los sistemas de distintos modelos de aviones, imprimir una copia en papel y a las 11 ya la tienes y te la llevas al pantano o a donde quiera que vayas. Y así dispones de una copia en papel que puedes consultar en busca de un control o un resorte, así como ir anotando los números de serie sobre la marcha. De momento, lo único que saben es que un DC-9 se ha estrellado en los Everglades de Florida, con 110 pasajeros a bordo. Hay un flujo de adrenalina constante y todo el mundo está preparado. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que se nos proporcionará tanta ayuda como necesitemos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? ¿Cómo vamos a recuperar los restos del avión? Hacer lo que tenemos que hacer y averiguar qué es lo que ocurrió. Y de pronto reina el silencio, porque creo que todos nosotros en el avión estamos pensando en lo mismo, porque todos miramos por la ventanilla, porque probablemente todos estamos pensando en lo mismo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Se levanta el telón. Realmente se ha levantado el telón. Por el hecho de estar en Norteamérica, cada investigación de la NTSB se lleva a cabo ante los ojos de los medios de comunicación. Probablemente se trate de la vez en que he visto más equipos de televisión, y creo que debe serlo para cualquiera de nosotros. Casi parece la Super Bowl, con tantas cámaras y unidades móviles y de todo. Hasta donde alcanza la vista, los Everglades son un monótono pantano, y el DC-9 ha desaparecido bajo 1 metro de agua. Llegamos al lugar del accidente y lo único que había era agua. Había algunos restos flotando y la primera idea era a qué profundidad se habrá hundido en el barro y qué necesitaremos para sacarlo de ahí. La zona en la que se estrelló el avión está inundada con combustible de aviación y líquido hidráulico. Sofocados en sus trajes protectores, la policía local les acompaña en la búsqueda de los restos del avión en el pantano infestado de caimanes. El lugar de un accidente es siempre diferente, pero siempre hay similitudes, como el olor del combustible o si este se ha incendiado. Siempre hay el mismo mal olor. Se pega a las botas, a la ropa, lo tienes en la habitación del hotel, te sigue a todas partes. Verán, hay ciertos olores a los que la nariz se acostumbra durante un tiempo, pero nunca desaparecen del todo. Quiero decir que sales de la habitación y cuando vuelves sigue oliendo a accidente de aviación. En alguna parte entre estos restos se encuentran las pistas vitales que pueden ayudar a los investigadores a resolver el misterio del ValueJet del vuelo 592. Lo más importante para Greg Fate es encontrar las 2 cajas enterradas en alguna parte del pantano. La grabadora de datos del vuelo contiene una grabación electrónica de lo que le pasaba al avión, y la grabadora de voces de la cabina graba las voces de los pilotos. Para buscarlas utilizamos muchos aparatos de alta tecnología, pero al final las encontramos gracias a un equipo muy poco tecnológico, cuando alguien pisó una de las cajas. Uno de los buceadores estaba andando y dio una patada a algo que era muy sólido. Luego lo pisó y cuando se agachó y lo cogió, vio que era una de las cajas.
La grabadora de datos del vuelo se había dañado debido al impacto, aunque en su mayor parte estaba en buen estado, pero no queríamos que la cinta magnética se secara, así que lo que hicimos fue meter la grabadora de datos del vuelo en la nevera, sumergirla y luego lo sellamos en lo que sería su nuevo hogar en las 4 horas de vuelo hasta Washington aquella noche. Bajo el sofocante calor y humedad de los Everglades continúa la búsqueda de nuevas pistas. De los 110 pasajeros que habían subido a bordo, solo pudieron ser identificados los restos de 65. Los restos ennegrecidos y los dólares quemados indicaban que se había producido un incendio en el avión. La grabadora de voces de la cabina de los pilotos confirma que se declaró un incendio en la sección de pasajeros. Fue tan intenso que fundió el suelo y los armazones de los asientos. Hay indicaciones verbales procedentes de la cabina de pilotaje que confirman que se produjo un incendio en la sección de pasajeros. Greg Fate hizo un descubrimiento asombroso. En la bodega de carga del DC-9 había 144 generadores de oxígeno, violando así las normas relacionadas con los cargamentos peligrosos. Habían sido descritos como vacíos, pero no lo estaban. Cuando producen oxígeno alcanzan una temperatura de 500 grados centígrados. Fate cree que uno de los generadores se incendió durante el despegue, iniciando una reacción en cadena con los demás y causando el fuego que incendió el suelo de la cabina de pasajeros. Tras haberse producido varios incendios, la NTSB había recomendado que se instalaran en las bodegas de los aviones detectores de fuego y humo. Hasta el momento, sus recomendaciones no han sido puestas en práctica. Nosotros redactamos estas recomendaciones. Las remitimos no solo a la Agencia Federal de Aviación, sino a las empresas de aviación. Y nos contestan diciendo, bien, sí, comprendemos que esto plantea un problema. Sin embargo, se trata de un caso aislado. Así que, por lo tanto, el impacto económico que pueda generar no justifica que tomemos medidas de inmediato. Ahora hemos perdido este avión, este Parojet con 110 personas a bordo. Presumiblemente, debido a un incendio en la bodega de carga que, de haber contado con un sistema de detección o con un sistema antiincendios, tal vez hubiese permitido a la tripulación gozar de un tiempo valiosísimo para llevar al avión de nuevo al aeropuerto. Y aunque es posible que el accidente hubiese tenido lugar, tal vez no hubiese sido tan catastrófico como ha resultado ser. Nadie puede estar seguro de lo que ocurrió en el último minuto del vuelo, ya que no disponemos de información. Ninguno de nosotros estaba allí. Probablemente podría imaginar lo que sucedería de encontrarme en dicha situación, y como investigador es difícil no hacerlo. Lo que los pasajeros experimentarían, lo que la tripulación intentaría hacer. Cada uno de nosotros se ha formado sus propias ideas de lo que probablemente ocurrió, pero no podemos saberlo. Y la imaginación puede desbordarse pensando en lo ocurrido en la cabina, en la sección de pasajeros, dadas las circunstancias. Attend the incident, M1 motorway, just south of Junction 24. Aircraft down on the motorway. En Gran Bretaña es donde nacieron las investigaciones de accidentes aéreos, y ya han pasado 8 años desde que el Air Accident Investigation Branch tuvo que investigar un importante accidente. Ocurrió el 8 de enero de 1989 cuando un Boeing 737 de la British Midland se estrelló justo al lado de la autopista M1 a 100 metros de distancia de la pista de aterrizaje del aeropuerto de East Midland. El incendio de un motor obligó a la tripulación a desconectar un motor. Pero los pasajeros observaron asombrados cómo las llamas seguían saliendo del otro motor. La tripulación se equivocó al desconectar el motor. El avión, con todo el pasaje, cayó al borde de la autopista angustiosamente cerca de poder ponerse a salvo. 39 personas murieron entre los retorcidos hierros y otras 8 murieron más tarde en el hospital.
Enfrentados a una escena de desastre absoluto, sea en Lockerbie o en Kepworth, la reacción normal es decir, Dios mío, ¿por dónde puedo empezar? ¿Por dónde puedo empezar? Nuestro trabajo es investigar accidentes e incidentes graves de la aviación civil. Y el objetivo, evidentemente, es encontrar los factores causantes de los accidentes y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad de la aviación. Pero solo son recomendaciones. Me refiero a que ese es nuestro lugar de trabajo. La escena de un accidente importante es donde tenemos que trabajar. Es como el cirujano que va al quirófano. Un desastre ocurrido hace más de 40 años convirtió a los británicos en los líderes mundiales en la investigación de accidentes, cuando descubrieron un defecto de diseño en el avión que tenía que ser la gran esperanza de la aviación británica. The Comet, her shapely silver moving into a still July evening in 1949 to take the air for the first time. El Comet de Havilland era el primer jet de pasajeros del mundo. Revolucionario y completamente británico, estaba diseñado para cambiar el cariz de los viajes comerciales. El primer vuelo de este histórico avión fue un acontecimiento discreto, típicamente británico. Bien, era un día precioso del mes de julio. Y yo me dije, bien, si está listo, sacadlo. Es un día perfecto para volar. It was a great moment for all who had planned and sponsored her. There at the controls, John Cunningham. A great moment, but an anxious moment too. Many hundreds of skilled men, the best brains and hands in the business, had put their utmost into her. What snags could possibly develop? And yet you kept your fingers crossed. Repasamos la lista de verificación y adelante. And then came Cunningham's terse report from the cockpit. No snag. Voló suavemente y respondió a los controles de la mejor forma, como acostumbran a responder nuestros de Havilland. El primer vuelo duró, bueno, unos 30 o 40 minutos, y solo a una altitud media. Y yo me sentí muy satisfecho al comprobar que era un avión muy completo. Regresé, di una vuelta completa, y aquella gente que aún seguía trabajando o que se habían quedado para ver al avión, me alegré de que pudieran verlo en el aire. Aterricé y por lo que a mí respectaba, eso fue todo. Pero la prensa estaba muy disgustada con la empresa porque creían que se había hecho así deliberadamente para evitar que ellos estuvieran presentes. Pero no fue así. Yo elegí volar en aquel momento. Me ofrecieron el avión. Era una tarde muy buena, así que... adelante. 6 weeks later, at the Farnborough Air Display, the Comet made her first public appearance to face the critical eye of the airman's world. Fue aceptado no solo por el público, por supuesto, sino también por muchas de las líneas aéreas que vinieron a ver cómo era este nuevo avión y querían volar en él. Y el único problema era saber si podríamos fabricarlos a un ritmo tan elevado. Este iba a ser un ganador mundial. De un solo salto los británicos podían dejar atrás al Boeing americano con su rival, el 707, aún en la mesa de diseño. Los pedidos del Comet inundaron la fábrica. The chairback cuddles your spine as she surges down the runway. A gentle lift at no great speed. She's soaring towards the upper air. Aquí teníamos un avión muy espacioso desde el punto de vista del piloto. Una sección de pasajeros con unas comodidades que podían competir con las ofrecidas por cualquier línea aérea. Y un funcionamiento que era 2 veces mejor que el conseguido por la mejor línea aérea del momento. Los pasajeros lo tenían todo, incluso grandes ventanas panorámicas por las que podían disfrutar de una vista espectacular. Y luego, el desastre. El Comet sufrió una serie de accidentes. De 2 de ellos se culpó a los pilotos, ya que aún no se habían acostumbrado a los motores jet. Pero un tercer avión se desintegró en el aire al sobrevolar Calcuta, muriendo todos los pasajeros. Pero lo peor aún estaba por llegar.
El 10 de enero de 1954, el Comet Young-Peter desapareció tras haber despegado en Roma con destino a Londres. Se encontraron restos del avión flotando en el mar cerca de la isla de Elba. 6 tripulantes y 29 pasajeros habían muerto. El mundo de la aviación contuvo la respiración. ¿Seguiría habiendo un futuro para la aviación jet? El Comet fue obligado a permanecer en tierra. Con el liderazgo británico en aviación a punto de perderse, el primer ministro Winston Churchill intervino ordenando que se resolviera a cualquier precio el misterio del Comet. El equipo de investigación convergió en el Royal Aircraft Establishment en Farnborough y empezó una intensa y desesperada búsqueda del fatal defecto del Comet. Lo único que sabían estos primeros detectives de accidentes aéreos es que el avión se había desintegrado en el aire. Cuando comenzamos la investigación, contábamos con un equipo de 4 miembros permanentes de la sección de accidentes y al principio se decidió que 2 de nosotros nos ocupásemos del fuselaje y los otros 2 de las alas. Y en los siguientes 6 meses, más o menos, recibimos varias piezas más del equipo de rescate en el Mediterráneo. There were no clues to explain the cause of the accident. Neither was it known how much of the wreckage would be recovered. A medida que van llegando las piezas, tenemos que averiguar a qué parte de la estructura pertenecen. Y luego empezamos con el proceso de reconstrucción. Y por lo que respecta al Comet, preparamos unos armazones especiales y a partir de esto iniciamos un proceso secuencial. Porque tratamos de encontrar el fallo principal. El fallo que iniciaría toda la secuencia de desintegración del avión en el aire. Se recibieron miles de piezas de restos que fueron catalogadas y luego concienzudamente montadas de nuevo, como si se tratara de un gigantesco rompecabezas de metal, lo que ahora constituye una práctica corriente en toda investigación de un accidente aéreo. Creo que la escala de todo ello fue algo nuevo para todos nosotros. Nunca habíamos tenido que trabajar con un avión tan grande que se hubiera desintegrado de esa forma. Lo que hay que tener en cuenta es que mientras estábamos en ello, nunca recibimos todos los restos del accidente. Al final, no recibimos más del 70%. Entonces llegó la primera pista. Los investigadores encontraron marcas en la parte exterior del avión que habían sido hechas por objetos que procedían del interior del mismo, y eso había ocurrido en el aire. Bien, si yo quisiera marcar un impacto con este lápiz en este papel, así, y luego lo rompiera así, tendría 2 piezas de restos que, una vez reconstruidas, demostrarían que primero se produjo el impacto. Había marcas así en el fuselaje, especialmente una fina línea negra hacia la sección de cola. En los primeros días, una de las cosas que encontramos fue una línea que corría por aquí, una fina línea negra, de la que pudimos recuperar algunas muestras para dárselas a los químicos. Y ellos dijeron que se trataba de un compuesto de caucho que se encontraba en el interior del mobiliario del fuselaje. Así que antes de cualquier fallo en la estructura 42, teníamos un agujero en la proa. La otra cosa era que en la cola había trozos de moqueta incrustados entre los restos del plano de cola del avión, así como la impresión de una moneda. La moqueta y la moneda demostraban aún más que algo había causado que la sección de pasajeros reventara en pleno vuelo, arrojando su contenido hacia el exterior. Para encontrar el porqué, los investigadores jugaron fuerte. Enviaron a un equipo de pilotos y de científicos para volar en una peligrosa misión en un Comet sin presurizar, cargado de instrumentos. ¿Volvería a ocurrir lo mismo? Ann Barnes fue una de los científicos que participaron. Bien, se tomaron gran cantidad de medidas de seguridad. Disponíamos de paracaídas que se abrían automáticamente en caso de que alguien fuera expulsado e inconsciente del avión. Y cuando descendieras a 13.000 pies, el paracaídas se abriría automáticamente. Pero esto podría resultar muy embarazoso si te olvidabas de desarmar el paracaídas y este se abría dentro del fuselaje y se oiría un horrible crujido en la parte de atrás y el paracaídas empezaría a hincharse.
No creo que la gente tuviera miedo ni aprensión, porque siempre tienes esa sensación de eso no puede ocurrirme a mí. Y desde luego estás muy ocupada con los instrumentos y todo lo demás. Fue un gran privilegio volar, participar en la prueba. El problema estaba en que volábamos despresurizados en un vuelo a gran altitud y eso era muy incómodo. La gente padecía aeroembolismo. The aircrew and observers spent many tiring hours concentrating on their instruments. No chance of a smoke, but a peppermint helped. Desgraciadamente, las pruebas de vuelo no aportaron ninguna respuesta. Tal vez necesitaban probar al Comet en condiciones de presurización. A los investigadores se les ocurrió una respuesta muy ingeniosa, una forma de simular toda una vida de vuelo en unas pocas semanas, con la esperanza de que el fallo se revelara por sí solo. Colocaron un Comet dentro de un tanque y llenaron el tanque con agua, y luego a presión inyectaron más agua en el interior del avión. Así, la presión del agua del interior del avión podía incrementarse o disminuirse para simular un ascenso a 41.000 pies y luego descender de nuevo sin que el avión despegara. El director del Royal Aircraft Establishment, Sir Arnold Hall. Se construyó un gran tanque que se llenó de agua y el fuselaje del avión descansaba en el agua del tanque. Las alas salían a través de unas aberturas selladas y se colocó bajo ellas unos gatos hidráulicos que simulaban la fuerza que afecta a las alas cuando el avión despega y que va cambiando durante el vuelo, y la fuerza que las afecta en el aterrizaje. Y la presión del interior, el agua dentro del avión, oscilaba con el cambio de altitud y se bombeaba para mantener la presurización a medida que el avión se elevaba. Así que podía simularse de una forma rudimentaria, pero muy apropiada en este caso. Un vuelo completo y podía repetirse muy a menudo. No tenías que esperar, ya que podías seguir haciéndolo 24 horas al día. Día tras día continuaron las pruebas en el tanque, pero como no habían conseguido ningún resultado, las presiones comerciales para que permitieran que el Comet volara de nuevo eran irresistibles. A finales de marzo de 1954 el Comet volvió a volar. 2 semanas después, otro Comet se estrelló en el mar cerca de Nápoles, muriendo todos los pasajeros. El Comet fue retirado indefinidamente. Durante las primeras 2 semanas y media, habíamos llegado a simular alrededor de 1900 vuelos. Y yo estaba descansando. Era de noche y estaba en la cama, aprovechando mis horas de descanso, cuando sonó el teléfono, y era un colega que estaba trabajando en el tanque. Serían las 2 de la mañana y me dijo: «Oh, será mejor que vengas, tenemos un fallo». Y yo dije: «¿Qué? ¿Un fallo? ¿Tan pronto? No es posible». Y él me dijo: «Sí». Así que enviaron un coche a recogerme para llevarme al RAE. Y cuando llegué, ya habían vaciado el tanque. Y en efecto, se trataba de un fallo. El fuselaje se había abierto de extremo a extremo. La reacción inicial fue de incredulidad y nos dijimos: «Bueno, algo va mal con las pruebas, o aquí ocurre algo que ignoramos». Y por supuesto, se trataba de algo que ignorábamos. Se habían encontrado de frente con un nuevo problema en la aviación: la fatiga del metal en aviones presurizados. Las ventanas del Comet debilitaban la estructura. El hecho de encontrar este defecto de diseño incrementó el prestigio de los investigadores británicos, pero hundió al Comet. Realmente fue un desastre, porque el Comet fue un avión pionero y había sido más cuidadosamente diseñado que cualquier otro avión civil. Y en realidad, todas las esperanzas de la aviación civil británica dependían en gran parte del éxito que obtuviera el Comet. A pesar de que el Comet fue diseñado de nuevo, el avión nunca volvió a recuperar su reputación. Los que realmente se beneficiaron de la investigación fueron los norteamericanos, quienes aprendieron lecciones cruciales para diseñar y construir jets presurizados. Desde entonces han dominado el mundo, pero 20 años después un fallo de diseño en uno de sus aviones desencadenó el mayor escándalo en la historia de la aviación.
El bosque de Hermanonville, a 35 kilómetros al norte de París. 3 de marzo de 1974. Un DC-10 de las líneas aéreas turcas con destino a Londres se deslizó por entre estos árboles a 750 kilómetros por hora. Los 346 pasajeros que iban a bordo murieron. La mayoría de ellos eran británicos. De 15 familias murieron todos sus miembros. Michel Vigier era el investigador francés al mando, y Tony Cullen, un patólogo de la Real Fuerza Aérea, era uno de los miembros de su equipo. Bueno, fue el mayor accidente aéreo que se había producido en el mundo hasta aquel momento. Un DC-10 completamente destrozado. No podía creer que un DC-10 podía quedar destrozado de aquella forma. Uno supone que un avión seguirá teniendo más o menos la forma de un avión, pero realmente nadie hubiera dicho que era un avión. Había restos del avión y restos de los equipajes y de los asientos colgando de los árboles. Parecían árboles de Navidad. No creo que ni por un minuto ninguno de ellos se diera cuenta de lo que estaba pasando. Más de 20 años después, pueden encontrarse en el bosque restos del accidente. De hecho, hay algunos restos por ahí. En este lugar fue precisamente donde se encontraron más restos. Aquí tenemos un trozo de cable eléctrico y restos del tapizado de los asientos y toda clase de cosas. Dios, tiene un aire espectral, ¿verdad? Pero no pueden limpiarlo todo. A pesar de la carnicería del bosque, fue un descubrimiento que tuvo lugar a unos 14 kilómetros de allí, lo que proporcionó la clave de la investigación. En un campo, un granjero local había encontrado los cuerpos de 6 turistas japoneses que aún seguían sujetos a sus asientos con el cinturón de seguridad, y cerca de ellos encontraron la puerta de carga de popa. Inmediatamente fue culpado un mozo de equipajes del aeropuerto de Orly, pero este no era el primer accidente de un DC-10 en el que estaba implicada una de las puertas de carga. La comunidad aeronáutica había sido previamente advertida, por lo que es fácil deducir que este accidente no tenía que haber ocurrido. En 1972, solo 2 años antes del desastre de París, un DC-10 de las líneas aéreas norteamericanas sufrió una despresurización total de la cabina y perdió la mayoría de los controles de vuelo cuando se abrió la puerta de carga. Aquel día el capitán era Bryce McCormick. Bueno, yo era muy consciente del horario a seguir y nos habíamos retrasado al salir de Los Ángeles. Y en aquel momento tenían problemas con cerrar la puerta. Y el mozo de carga no podía bajar la palanca, así que empujó con la rodilla y consiguió cerrarla. Pero la puerta del respiradero, para liberar la presurización, estaba un poco torcida, lo que era una indicación de que no estaba bien cerrada. Pero él no se dio cuenta, aunque luego pensó en ello y llamó a un mecánico para que le echara un vistazo. Pero el mecánico solo tenía experiencia en las puertas de los 707. No tenía conocimientos de la puerta de carga de un DC-10. Así que pensó, bien, la presurización la cerrará. La puerta, esta puerta de carga en concreto, que ha sido el tema de la discusión, no es de las que llamamos puerta a presión. Uno puede sentarse junto a una puerta a presión en la sección del pasaje, y cuanto mayor sea la presión interior comparada con la exterior, más se sellará la puerta. Las puertas de carga son diferentes. Tienen unos goznes especiales para poderlas abrir desde fuera por razones evidentes. Es mucho más fácil abrirlas y colocar las mercancías. Bien, teniendo eso en cuenta y que la presión interior es mucho más alta, es evidente que hay que tener mucho cuidado al cerrar esas puertas. Pero la puerta de carga en el avión de Bryce McCormick no estaba bien cerrada y se abrió por completo a 12.000 pies de altitud.
La dramática pérdida de presión fue la causa de que el suelo de la zona de popa del avión se desplomara, lo que a su vez arrancó la mayoría de los controles de vuelo. Solo la extraordinaria pericia del piloto salvó la situación. Me volaron los auriculares y gran cantidad de suciedad, polvo y remaches me golpeó en la cara. Cuando un avión sale de la fábrica es imposible que esté absolutamente limpio, pero bastaría con una despresurización para que sí quedara limpio. Una vez en tierra, Bryce McCormick vio la extensión de los daños y se dio cuenta de la suerte que habían tenido. Cuando miré hacia abajo pude ver que aún estaba colgando parte de la puerta. Entonces me di cuenta de que había sido la puerta la causante del problema, pero sigo sin entender por qué anuló todos los controles. Tras el accidente, Chuck Miller recomendó a la Federal Aviation Administration que emitiera una orden relacionada con la seguridad de los vuelos y que exigiera que todos los DC-10 fueran retirados para arreglar la puerta de carga. Pero la FAA es tanto el regulador como el promotor de la aviación y con frecuencia se la acusa de mostrarse demasiado condescendiente con la industria que se supone que debe controlar. En un acuerdo entre caballeros con la McDonnell Douglas, la FAA cambió la orden de revisión por una mera recomendación para que arreglaran sus aviones. Cuando 2 años más tarde tuvo lugar el accidente aéreo de París, se habían presentado más de 100 quejas sobre el diseño de la puerta de carga. Fue preciso que perdieran la vida 346 personas para que la arreglaran. Lo que los detectives de accidentes denominan cínicamente la tecnología de las lápidas. Después del incidente de Windsor, Ontario, consideramos que este era un accidente que tal vez podía haberse evitado. Y eso es muy triste, porque la razón de las investigaciones de los accidentes es encontrar la causa de los mismos para evitar que se produzcan. El accidente de París constituyó un hito en la historia de la aviación por el número de fallecidos, por los procesos judiciales y por los daños. Veo que la gente que encuentra restos del accidente los dejan en el monumento. Eso es un poema en recuerdo a las víctimas. Para la eternidad, este pedazo de tierra será sagrado. Cuando ves todos estos nombres, te das cuenta de la magnitud del desastre. Tan solo son algunas de las víctimas. Turcos, ingleses, japoneses, algunos franceses. McDonnell Douglas nunca ha aceptado la responsabilidad por nada relacionado con la puerta de carga, pero sus abogados y las compañías aseguradoras aceptaron un acuerdo multimillonario en dólares en nombre de las víctimas del accidente de París. Vinimos aquí a hacer un trabajo y tratamos de ser profesionales, no permitiendo que nuestras emociones interfirieran con nuestro trabajo. Pero esta visita es más emocionante que la primera vez que estuve aquí, lo que tal vez les sorprenda. Pero para mí, volver 22 años más tarde me resulta más conmovedor que la primera vez, porque habíamos venido a hacer un trabajo y averiguar qué había pasado, y estábamos muy ocupados. Pero lo de esta vez es algo que nunca había hecho antes. Esta mañana, a las 08:30, aquí, en Cranfield, se ha estrellado una avioneta Piper Aztec. Eddie Trimble es un investigador senior de la British Air Accident Investigation Branch. Cada verano ayuda a impartir un curso a futuros investigadores de accidentes.
Les mostraré dónde se encuentra. La Aztec está más o menos en esta posición, en la región sur del bosque. En la actualidad, casi todos los países cuentan con sus propios detectives de accidentes y muchos de ellos se adiestran aquí, en Cranfield. Bien, caballeros, otros 5 minutos y dejaremos al equipo 1 en el lugar del suceso, ¿de acuerdo? Se les enseña en términos generales a efectuar la investigación de un accidente y realmente aquí se utiliza el mismo procedimiento que en un accidente importante. La única diferencia es que en un aparato mayor los sistemas son más complejos. Llevan 4 semanas asistiendo a conferencias sobre todos los aspectos de la investigación de accidentes aéreos. Nuestros hombres les han hablado de accidentes reales, la mayoría de ellos accidentes importantes, tanto civiles como militares. Y esta es la primera oportunidad que se les brinda de unificar, poner en práctica y utilizar todas las técnicas que han aprendido. Los investigadores están buscando las causas de los accidentes y el modo de sobrevivir a ellos. Con la mejor voluntad del mundo, mientras sean los hombres quienes diseñen, construyan y piloten los aviones, habrá accidentes, por la misma naturaleza de la industria. Esperemos que el promedio se vaya reduciendo con los años, pero aceptándolo y particularmente teniendo en cuenta que los aviones son diseñados para transportar a un número cada vez mayor de pasajeros, tiene sentido aprender las lecciones de supervivencia que nos proporcionan los accidentes. Los fabricantes te dicen, bueno, nosotros diseñamos los aviones para que vuelen, no para que se estrellen, es cierto. Y yo diría que los fabricantes de coches también los diseñan para ser conducidos, no para estrellarse, pero saben muy bien que van a sufrir accidentes y adoptan precauciones basadas en la moderna tecnología. Y eso no impide que su venta aumente. De hecho, se argumenta que la seguridad vende coches. Disponemos de la tecnología para hacerlo, no hay duda de ello. La cuestión es si vamos a hacerlo antes de que exista un avión con capacidad para 1000 pasajeros. En 1985 ocurrió un trágico accidente en el aeropuerto de Manchester que sigue grabado en la memoria de Eddie Trimble. Se convirtió en un hito para los investigadores británicos, ya que demostró lo mal diseñados que estaban los aviones con relación a la supervivencia. El Boeing 737 nunca llegó a despegar y aún así murieron 55 personas. Pocos segundos antes del despegue, una pieza del motor izquierdo salió disparada de pronto atravesando un panel en la parte inferior del ala y como consecuencia de ello empezó a derramarse combustible que acabó incendiándose, afectando a la zona de popa del avión. En cuestión de segundos, la sección del pasaje se llenó de humo y las ventanas empezaron a fundirse. La tripulación, que no podía verlo, pensó que se había reventado un neumático. No se enteraron del pandemonio que estaba teniendo lugar detrás de ellos, con la gente saltando por encima de los asientos, pisoteando a los demás, intentando salir. Los pasajeros se vieron atrapados en el estrecho pasillo entre los mamparos estancos y muchos de ellos acabaron asfixiados por las emanaciones. Había un pasajero, un tal señor Metcalf, que estaba sentado en el asiento 8D. Creo que perdió el conocimiento en esa zona. Según él, se desmayó, pero se recuperó y la descripción que hizo de los efectos fue realmente asombrosa. Describió que tenía la boca, las fosas nasales y las orejas taponadas con restos carbónicos, como si fueran cubitos de extracto de carne. Mientras el fuego se iba apoderando del interior, los accesorios de plástico de la cabina de pasajeros y los revestimientos de goma espuma de los asientos produjeron más calor y más emanaciones tóxicas. La confusión fue en aumento. Había 2 chicas jóvenes, de unos 18 o 20 años, que estaban sentadas en los asientos E y F de la fila 10, que queda por encima del ala, y muchos pasajeros les estaban pidiendo que abrieran la puerta de emergencia situada sobre el ala. Bien, es evidente que los pasajeros carecen de práctica para abrir esas puertas, y la chica miró a la compuerta y tiró del brazo del asiento que, en este caso, está adherido a la puerta, creyendo que así podría abrirla. Su amiga, que estaba sentada en el asiento 10E, miró y vio la palanca de emergencia en la parte superior de la puerta, y se levantó y tiró de la palanca, con lo que la puerta, que pesa más de 20 kilos, giró bruscamente cayendo hacia adentro, sobre la chica que se encontraba en el primer asiento, atrapándola en su asiento. Un pasajero que estaba sentado inmediatamente detrás de ellas, creo que se llamaba señor Coxon,
cogió la puerta y la fue moviendo hasta dejarla sobre el asiento 11D, con lo que la gente pudo empezar a salir por encima del ala. El accidente de Manchester causó una gran impresión en Eddie Trimble, y por ello conoció a los padres de Sarah Beckett, una de las víctimas. Como no estaban dispuestos a ser ignorados, los Beckett se han convertido en unos apasionados defensores de las mejoras en la seguridad de la sección de pasajeros. No se estrelló. Simplemente era un avión que no había despegado. Y como usted dice, los servicios de bomberos llegaron en 2 minutos. La mitad de las puertas estaban abiertas, así que... ¿por qué tuvieron que morir 55 personas? Creo que han sido preguntas como esa las que nos han movido a querer conocer las respuestas. La misma A y B dijo que este debía ser un accidente sin víctimas. Así que, ¿qué había en el ambiente de la sección de pasajeros que impidió que 55 personas pudieran salir con vida del avión? La mayoría de las víctimas murieron debido a la inhalación de emanaciones tóxicas, lo que indujo a los responsables británicos a pedirle a la Civil Aviation Authority que se proporcionara mascarillas antihumo a los pasajeros. La CAA se negó, aunque ordenaron la introducción de materiales antiinflamables en los asientos de los aviones y la instalación de luces en el suelo de la sección de pasajeros. Nosotros recomendamos que la CAA formulara el urgente requerimiento de que se les proporcionara mascarillas antihumo a los pasajeros para evitar casos como este. Mientras la investigación seguía su curso y ya se habían hecho muchos comentarios, teníamos la absoluta certeza de que el caso se había resuelto. Pero cuando en diciembre del 88 la CAA declaró que no iban a exigir las mascarillas antihumo, no pudimos evitar decir un momento. Mientras el nudo que se nos había formado en el estómago nos decía que nos habían engañado. Hicimos otras recomendaciones, como ya he dicho. Las cuestiones de las mamparas estancas delanteras, de la puerta de encima del ala. Creo que en el informe de Manchester también se recomendó que la fila de asientos número 10 debería eliminarse. Y es evidente que las medidas que se tomaron estuvieron muy por debajo de lo que nosotros pedíamos. Los supervivientes se quejaron de que los pasajeros no pudieron escapar porque los accesos a las puertas eran demasiado estrechos. En cualquier edificio, las normas de incendios estipulan que las puertas tienen que ser de 76 centímetros. Una puerta normal tiene una anchura de 76 centímetros y eso es algo indiscutible. ¿Por qué la industria de la aviación cree que para ellos tiene que ser diferente? Incluso en su caso, es más peligroso. Así que no sería el descubrimiento científico del siglo decir que las puertas de 50 centímetros pasaran a tener una anchura de 76 centímetros. Y que por el hecho de cumplir una norma así sería mucho más seguro volar. Creo que cuando se leen los testimonios de los pasajeros y cuando conoces a los supervivientes y miras las fotos tomadas por los bomberos del aspecto de la sección de pasajeros, te sientes muy motivado para hacer algo al respecto. Y ese es, en esencia, nuestro trabajo. Ha sido un desafío que ha tenido la mejor motivación del mundo. ¿Qué mejor motivación que haber perdido a una hija? Lo único que podemos hacer es llamar la atención de la opinión pública solo para recordarle a las autoridades aeronáuticas sus responsabilidades. Y sus responsabilidades están con nosotros, los pasajeros que volamos, no solo con los intereses comerciales de las líneas aéreas y las agencias de viaje. Los detectives de accidentes aprenden de los accidentes. Quieren evitar que ocurran de nuevo, pero su trabajo resulta inútil si no se hace caso a sus recomendaciones. Por cada 20 recomendaciones hechas por las unidades de investigación como consecuencia de accidentes importantes, solo unas pocas son llevadas a cabo. A menos que se aprenda de los errores y se corrijan, no progresaremos tanto como podríamos. Y francamente, muchos investigadores, mientras las cosas sigan así, podrían irse a tomar el sol a una playa en vez de investigar un accidente.